Dios les bendiga en esta ocasión. Una vez más el pastor Ronald Vélez. Quisiera traerles esta corta prédica, si se puede llamar así. Y vamos a hablar de nuestra en nuestro cómo es nuestro acercamiento al Señor, cómo podemos acercarnos al Señor. En el libro de Hebreos habla de cómo acercarnos al Señor, y dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, habla de que del tema es, dice en Hebreos capítulo 10 versículo 19 y adelante: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál era el tema de la carta a los Hebreos? La carta a los Hebreos, ahí lo dice claramente, lo que los hebreos eran judíos, porque para ser hebreo había que ser judío. ¿Cuál era el problema de los hebreos? Que todavía dependían de la ley para acercarse al altar de Dios, para buscar la presencia de Dios. Y el tema del libro de Hebreos le indica que por medio de la ley ya no nos podemos acercar al Señor, porque la ley nos hacía inmerecedores de la gracia de Dios, porque la ley revelaba nuestra condición pecaminosa, y nuestra condición pecaminosa era demasiado poderosa para romper la conexión y la comunicación con Dios. En el Antiguo Testamento, Pablo va explicando en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, que no se sabe quién, unos piensan que fue Pablo, otros Apolos, los teólogos, pero en el libro de Hebreos el que lo escribe explica paso por paso cómo la ley no pudo cumplir el propósito, porque el hombre nunca pudo ser perfecto a través de la ley, porque la ley requería esfuerzo humano para llegar a alcanzar la gracia de Dios, y para alcanzar el favor de Dios por esfuerzo humano no se podía, porque como dice la Biblia en Romanos capítulo 3, habla: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y no peque. Entonces el sacerdote tenía que ir continuamente a ofrecer sacrificio todos los días, continuamente. Dice, lo cual dice aquí: y ciertamente todo sacerdote, dice en Hebreos 10, 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Que nunca pueden quitar los pecados. Mire lo que dice. Entonces, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, y dice por eso en otros versículos: nos podemos acercar al Señor con plena certidumbre de fe, sabiendo que tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Entonces, quiere decir, pero ahora, todos los días que nos acercamos al Señor, ya no tenemos que ir por esfuerzo de los sacrificios, ni por representando algo que no podíamos lograr, sino que dice ahí claramente, que dice: y teniendo, dice el verso 21 del capítulo 10 de Hebreo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, el problema de los hebreos, por eso dice, a los hebreos le dice en un capítulo: ¿cómo escaparemos si tuviéramos por inmunda la sangre de Cristo? Muchos pastores acostumbraban y predicadores decir que eso era que si continuamos pecando. El problema de los hebreos no era que pecaban, el problema de los hebreos era que rechazaban la sangre de Cristo y le daban más valor a los sacrificios del Antiguo Testamento, que fracasaron, y tenían la sangre de Cristo como no le daban el valor que requería. Lo único que nos ayuda a entrar a la presencia de Dios y a la comunión con Dios es a través de la sangre de Cristo. Cuando ahora nos acercamos, dice, en plena certidumbre de fe, con corazones sinceros, o sea, reconociendo cada día que fallamos. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Que cuando el sacerdote
entraba al altar o el sumo sacerdote y primero no hacía confesión de sus propios pecados, moría cuando entraba al tabernáculo, cuando entraba al lugar santísimo. Porque entraba no porque pecó, sino porque no reconoció que había pecado y no confesaba sus pecados y se arrepentía. No pedía perdón por sus pecados. No es cómo nos acercamos a Dios, es que nos acerquemos a Dios, dice, con arrepentimiento, reconociendo cada día nuestra humanidad, nuestro defecto. Cuando nosotros nos apoyamos en la sangre de Cristo como única alternativa para acercarnos a Dios, no porque oré, no porque ayuné. El que crea que va a acercarse a Dios, yo oré y ayuné. Aunque cuando usted ora y ayune se humilla, pero que esté seguro que se humilla, que reconoce que tiene pecados. ¿Ah? Primera de Juan, capítulo 1 dice, si alguno dice que no comete pecado, el tal es mentiroso. No hay obispo, no hay presbítero, no hay nadie. El que diga que no tiene pecado está muerto en el altar. Todos nosotros tenemos que acercarnos con arrepentimiento, con humillación, dice que nos acerquemos con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero está hablando de la agua pura de la sangre de Cristo. La está comparando con una agua pura. Porque en el altar antes el sacerdote se lavaba en el lavacro. Una vasija grande donde iban y se lavaban, señal de lavar los pecados. Pero el Espíritu Santo no podía operar. En cambio, en la ley no tenían la ayuda del Espíritu Santo como la tenemos ahora. Entonces ahora tenemos la sangre de Cristo, que es más poderosa, dice, que los sacrificios del altar, y tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para vivir la vida cristiana. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, os ruego pues por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que cada día tenemos que morir a nosotros, a nuestro esfuerzo, presentarnos con cualidad y con méritos nuestros a Dios. Los méritos nuestros nos sirven. El que se acerca en sus propios méritos, porque oró y ayunó mucho y porque va mucho a la iglesia, no. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Que le servimos por agradecimiento, que oramos, ayunamos, que vamos a la iglesia. Pero no podemos poner eso delante de Dios como mérito para recibir la gracia de Dios. Porque lo de Dios no se recibe por lo que hagamos nosotros, es por lo que hizo Cristo y por la sangre de Cristo. Acercados en plena certidumbre de fe, siendo lavados con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos purifica y nos dice que nos ha dado libre acceso. Dice que nosotros ahora, dice que el velo se rasgó y tenemos libre acceso. Libre acceso. ¿Por qué a veces no sentimos ese libre acceso? ¿Por qué a veces que oramos y como que no sentimos nada? Por la falta de fe. Todo el problema es la falta de fe. Porque mire, el Señor no deja de estar, el Señor está en todo lugar. Yo me asombro cuando hay gente que llega a un lugar y dicen, aquí siento la presencia de Dios, aquí sí está Dios. Hermano, usted está contradiciendo la teología bíblica. Porque la Biblia dice que Dios está en todo lugar y aquí dice que nos acerquemos con plena certidumbre de fe. El requisito es plena certidumbre de fe. Porque si usted no cree en lo que hizo la sangre de Cristo por usted, que le abrió la puerta para el libre acceso y el velo se desgarró cuando Cristo murió en la cruz, y usted no cree en ese libre acceso, no es entonces ayuno ni oración que usted haga que le dé acceso, porque usted está dudando de lo máximo que es la sangre de Cristo. Entonces usted está desechando los méritos de Cristo por poner los méritos suyos, su esfuerzo humano, y eso es lo que era la ley. ¿Ah? Entonces tenemos que creer. Cuando usted dice, por eso dice que se llega a Dios, ¿ah? Dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay, o sea que Él está ahí. No habla de sentirlo, no habla de hablar en lengua. Si habla lengua y se lo siente, amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le dijo Cristo a Tomás. Esto no es cuestión de sentir. Si sentimos, amén. Eso es lo que viene después. Pero lo primero debe ser, si la palabra dice que el Señor está, si la palabra dice que Dios me bendice,
Si la palabra dice que en los méritos de la sangre de Jesucristo soy salvo y soy bendecido, yo tengo que caminar en esa fe. Si no camino en esa confianza, esa seguridad de la palabra, no hay nada que me haga andar en esa confianza. Yo tengo que apoyarme en lo que dice la palabra de Dios. No es que fallemos, es la honestidad con Dios. Y no es que fallemos adrede de que usted se vaya a pecar tampoco. Pablo dijo por eso en los Romanos. Somos salvos por la fe. Él habla el tema de la fe en el libro romano. Salvos por la fe. Pero dice, pero pecaremos para que la gracia abunde, en ninguna manera. Al contrario, el Espíritu Santo nos capacita para que lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarnos todos los días lo que tenemos que pedir perdón. Todos los días nos hace sentir la necesidad de venir al altar. Al altar de Dios, sea en nuestra casa, sea en nuestra sala, sea en nuestro cuarto, venir delante de Dios, porque su presencia está en todo lugar. Y donde quiera que lo invoquemos, dice, Él se glorifica y Él se deja sentir. Sea en el templo, sea en la casa, Él camina con nosotros y Él está en todo lugar con nosotros. Su presencia no nos deja. Y donde quiera que estemos, le decimos, Señor, reconozco que fallo, perdóname, ayúdame a no pecar. Y el Espíritu Santo nos va a capacitar cada día. Porque dice que nos hemos acercado al Sinaí espiritual. Dice la palabra en hebreo. Nos hemos acercado al monte de Dios espiritual. Que dice que es superior a aquel que ardía en el desierto. Pero usted tiene que creerlo, caminar en esa fe. Hay un símbolo de un tren con unos vagones. El tren representa la palabra. La palabra la creemos por fe, que es el vagón. Pero lo que mueve el tren es la fe. Es la palabra. Tenemos que creer en la palabra de Dios escrita. Al creer en la palabra viene la fe. Y al venir la fe vienen entonces después las manifestaciones. Pero no, hay cristianos que dependen al revés. Ponen las manifestaciones primero para poder creer. Para poder moverse en el Señor. No. Es primero la palabra, la leemos. Me dice que nos podemos acercar a Dios con plena confianza de fe. Nos acercamos a Dios, creemos esa palabra y entonces se manifiesta el gozo, se manifiesta la paz, se manifiesta esa fuerza, esa motivación, porque nuestra motivación es creer a la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se llega a Dios crea que le hay y que es galardonador que le busca, de aquel que le busca. Si usted depende de emociones, de experiencia, como el pueblo de Israel, si no veían el fuego bajar, ya Dios no está hoy. Hazme otro milagro para poderle creer. Y todos los días Dios hacía milagros y menos creían, porque dependían de lo externo, de ver manifestaciones. Nosotros no dependemos de lo externo, dependemos de lo que Dios ha dicho en su palabra, y por la fe nos apoyamos en su palabra, y entonces viene el gozo, y viene la fe, y viene el amor, y viene ese deseo de hacer cosas para Dios, porque lo que nos impulsa es que creemos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios me dice, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él está conmigo. Entonces, porque hay gente que dice, no, porque Dios se fue, Dios me dejó. Dios no puede dejar porque Dios está en todas partes. Para dejar un sitio tiene que dejar de existir, porque Él está en todas partes, Él lo llena todo. Por eso le dijo a Salomón, yo no habito en templo hecho de mano de hombre, porque yo lo lleno todo. Y dice, tú no cabes aún en todo en todo el universo. No me acuerdo bien cómo Salomón dijo, pero lo dijo, porque tú lo llenas todo. Salomón reconocía que Jesús, que Dios lo llena todo, Dios está en todo lugar. Dios no cabe en un lugar específico. Entonces limitamos a Dios, por eso le dijo a la samaritana, porque llegará un día que no me adoraréis aquí, no me adoraréis ni aquí ni allá, sino que Dios busca adoradores que adoran en espíritu, en verdad. ¿Por qué? Porque los dioses tenían que decir, es en Jerusalén, los samaritanos no es en Samaria. No, yo no tengo un lugar específico. Los paganos antes, en el Antiguo Testamento, decían, no, mi Dios es del monte, el otro era del valle, otro era del llano. No, el Dios de nosotros es el Dios que en todo lugar que se invoque el nombre de Él, ahí está Él. Si nos acercamos en plena certidumbre de fe, creyendo a la palabra, Dios les bendiga.